El ADN de la familia. Repítanos, biología de la creencia. Y en grande dice el ADN de la familia. Mi Vamos a entrar en amor, tema. cuando pienso en biología, ¿De pienso qué en aquel... hablamos cuando hablamos de ADN? Cuando pienso en biología, pienso en aquel librito verde, ¿se recuerdan? De Serafín Masparote, Estudio de la Naturaleza. Me acuerdo de cuando llevábamos la rana, que teníamos que hacer la disección de la rana en aquel liceo cuando lo hicimos. No me hablen de las ranas, que mi papá me buscó la más grande que había en el patio para que yo la abriera. Me recuerdo porque todo el mundo cuando piensa en biología, piensa en evidentemente seres vivos, pero también en exámenes un poco tediosos. Pero la biología nos involucra a cada uno de nosotros y por eso estamos acá. Es que es muy, muy, muy importante que nosotros conozcamos el ADN, porque aquí en esta noche va a pasar algo inmediato. Así es. Y va a suceder algo dentro de ti que va a transformar tu generación. Te estamos contando el final y ahora partimos donde estamos, en la introducción. ¿De qué hablamos cuando hablamos del ADN? Lo vas a decir tú, porque cuando yo voy a leer cuando yo voy a leer esta palabra, yo después no quiero que quede grabado. Yo creo que hay una gran diferencia entre aprender a pedir perdón o aprender a definir qué es el ADN. Porque prefiero pedir perdón por todos mis males y por todas mis culpas a mi esposo y a todos los que me rodean que aprenderme ¿qué es el significado de las siglas ADN? Vamos a ver si lo intentamos. Te lo dejo a ti, dejo a ti. Lo intentan conmigo, a ver. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Vamos otra vez. El ADN o ácido desoxirribonucleico. Más sencillo, imposible. Yo creo que sale mejor pedir perdón y hacer arepas. Imposible, más sencillo. Ácido desoxirribonucleico. Eso es el ADN. Eso es el ADN, Wow. el significado. Pero usted dirá, ¿qué tiene que ver el ácido desoxirribonucleico? Gracias a Dios por esas abreviaciones que existen en el lenguaje. ADN, me quedó eso. Claro. Lo demás ni me acuerdo. Voy otra vez. Ácido desoxirribonucleico. Fue descubierto apenas en el siglo XVIII por un genetista suizo que descubrió a través de algunas partículas en la sangre de que estaba un código escrito en medio de cada uno de ellos. Y este código representa el código que nos define a cada uno de nosotros. Contenemos información hereditaria. Es el que contiene información hereditaria a través de cada uno de las acciones o las vivencias que nos hacen de algún modo ser propensos a cargar a nuestros familiares tanto con los elementos que fueron buenos como los elementos también que fueron malos. Y por eso nosotros siempre, familia de gloria tras familia de gloria, siempre decimos que sobre nuestros hombros hay un peso familiar, el peso de nuestro apellido. No, después de que nosotros estudiamos este tema, yo dije, Dios mío, tenemos que caminar en esta vida con una delicadeza al tomar decisiones, porque normalmente cuando nosotros tomamos decisiones, a veces lo hacemos o estamos muy emocionados, o estamos muy tristes, o estamos molestos. Y en uno de los episodios de Familia de Gloria comentamos de que nunca debemos tomar decisiones importantes cuando estamos alterados. Tenemos que estar quietos, porque es allí donde cometemos errores por andar tomando decisiones. Claro, no se toman decisiones ni sobreemocionados ni totalmente enojados, porque ambas cosas nos pueden llevar a decisiones que no puedan tener vuelta atrás. Y apenas en el siglo XVIII, mi amor, se descubre de que hay una carga hereditaria en nuestra sangre, que es algo más que nuestra sangre. Son partículas casi invisibles, imperceptibles por el ojo humano, que corresponden a todo lo que es nuestra formación, nuestra manera y nuestras propensiones. ¿Qué es una propensión? Algo que nos lleva a poder nosotros caer o poder nosotros ejecutar, bien sea lo que ocurrió con nuestros abuelos, tatarabuelos en nuestro pasado. Por eso siempre se nos ha dicho, cuando estamos pequeñitos, sacó el carácter de la mamá. O sacó el carácter del papá. Del papá. Todo el tiempo la mamá. ¿O se te revolvió él? No, a mí no se me revolvió. Se te revolvió el apellido. Y cuando nosotros decimos se te revolvió el apellido, en otras palabras estamos diciendo, el ADN te está diciendo danger, 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 alerta, alerta. Porque ahí está dándote una función de que quizás no conociste a tu abuelo, a tu bisabuelo o tu tatarabuelo, pero hay conductas que están escritas en tu código genético que te vinculan como un eslabón dentro de una cadena. Piensa en aquella cadena, piensa en aquel eslabón. Y cómo estamos conectados con todas las decisiones que tomaron nuestros antiguos. Diga conmigo, decisión. Si decimos que el ADN es hereditario, si decimos que en el ADN heredamos cosas, código, esto es demasiado profundo
y extraordinario a la vez, porque nosotros nos vamos a imaginar la grandeza del Dios que nos creó. O sea, dentro de nosotros hay un ADN que viene con toda la información de cómo vamos a ser, así de bella, de rubia, que nací con ojos azules, como notarán ustedes, alta, esbelta, como me ven ahora, con ¿no? Sale todo, físicamente cómo estamos, pero también cómo nos vamos a comportar. Y a mí me impacta algo más fuerte, que dentro de nuestro ADN está contenido nuestro destino, lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, el ADN va a ser lleno de cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, si yo soy abuela de alguien y yo tomo una mala decisión o una buena decisión, yo voy a marcar el código genético de mi gente, la que viene después de mí. Y va a contener eso en su ADN. Por eso le dije, presten mucha atención. Pero como hoy venimos muy científicos... Sí, nos faltó la bata, pero ya sabemos que por cuestiones de ADN no pude ponerme la bata que me habían prestado. Hoy vamos a ver dos palabras. Vamos a ver dos palabras que reciben y soy. El mismo significado de vida. En el griego, recuerden que los idiomas evolucionaron con el tiempo. Valga la cuña de plantados. ¿Cuántos están viniendo plantados los lunes a las 6? Publicidad. No hagan bulla, no hagan bulla. Existen dos términos para asociar a la vida y se conocían en Grecia como la vida bios. Está aquí en la lámina. Repetimos. Vida bios. Y está la vida zoe, con Z. Vida bios, vida zoes. La vida bios se refiere a la vida de un individuo, por lo que se asocia a su tiempo de existencia, es decir, cronológico. Nuestra vida biológica. La que hoy existimos. ¿Cuántas velitas hemos soplado a lo largo de este tiempo? No voy a decir. Así que... Por lo que se asocia al tiempo de existencia. De ahí viene el origen de la palabra biología. Entonces, ¿estamos de acuerdo con aquel famoso libro de Serafín Masparote? Biología significa ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y sus procesos vitales. Entonces, en otras palabras, todo ser vivo tiene ADN. Bueno. Todo ser vivo está compuesto de un ADN, de un código en particular, que está escrito de forma invisible, pero cómo nos afecta de forma tangible a través de lo que vemos. Y vemos otro concepto de vida que los griegos utilizaban, que era la palabra zoe. Esa la quiero decir yo. Dígala, esa sí me la sé. Dila, mi amor. La vida Zoe es la vida divina, es una vida que nosotros recibimos de Dios, es la vida que nos transforma, que nos cambia, es una vida espiritual, es la que nos conecta con Dios, es la que nos hace ser seres espirituales. Esa es la vida. Entonces tenemos dos definiciones de vida. Ya va, esa es la vida. Ya me había asustado. Ok, yo pensé, el bostezo fue mío. No, sí. Tenemos dos definiciones de vida. Tenemos la vida bios, que es la vida del entorno de todos los seres vivos, tanto animales como vegetales, como las personas. Y tenemos la vida zoe, que es una vida de divinidad, una vida de espiritualidad, una vida intangible, pero una vida eterna. Es una vida eterna, mi amor. Entonces tenemos estas dos condiciones. Normalmente en nuestra vida natural siempre se vio muy permeada de nuestra vida Dios, porque lo que vemos, nosotros pensamos que es lo más importante. Lo que vemos es lo que tiene más garantía de ser. Sin embargo, hay una vida Zoe que está por encima de ella, que es mucho más perfecta porque es eterna. La vida Dios tiene un inicio y tiene un fin. En cambio, la vida Zoe no tiene principio, no tiene fin, porque es una vida espiritual. Así es. Y lo más impactante es que hoy vamos a hablar acerca de la biología, de la creencia, de la fe. Eso es lo que queremos. Quiero compartirle una palabra que está en la Biblia, en la segunda carta que escribió Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y dice así, yo quiero que usted en lo posible trate de... nosotros les vamos a pasar a los que están en WhatsApp y también lo vamos a publicar en los estados, esta cita, porque después va a tener sentido. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Está atrás. Sí. Vamos a leerlo tipo en el colegio. Todos a voz en cuello. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y hay un punto y una coma y dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hoy te tienes que mentalizar que tienes que dejar de preocuparte por las malas decisiones que tomaste en el pasado.
Porque estás en este lugar con un plan y con un propósito. Y es que Dios va a hacer las cosas nuevas. Va a cambiar dentro de ti algo que está establecido biológicamente. Aunque Dios nos creó, aunque Dios nos formó, aunque Dios nos hizo así como somos de lindos, hermosos que se ven ustedes ahí sentados, Dios también quiere cambiar esos códigos que no están bien. Pero tú y yo tenemos que hacer algo para que eso suceda. Así que vamos a seguir conversando. La historia está repleta de relatos acerca de personas cuyas vidas de decadencia, depravación, duda y depresión se vieron radicalmente alteradas por un momento en el que eligieron creer. Hay un momento en la vida donde debemos de tomar una decisión. Y la decisión sucede, lamentablemente es algo que debemos de reconocer, que la mayoría de las veces las decisiones se toman en situaciones de crisis. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto como una especie de encrucijada emocional donde tenemos que tomar una decisión o continuar dando vueltas en el mismo asunto o tener la intención propia de salir de ello, salir de un lugar, salir de una costumbre, salir de una vida caótica, salir de una condición tóxica? No hemos enfrentado un momento donde nos miramos al espejo y decimos, creo que es necesario tener un cambio de vida. Y todo comienza a partir de el creer. Si nos vamos a las historias a lo largo de estos relatos que vemos muchas veces a través del TikTok, a través de las redes sociales, nos damos cuenta de personas como, por ejemplo, cita la película de Will Smith. ¿Cuántos la vieron? En Búsqueda de la Felicidad. Claro que la vimos, y lloré mucho. En Búsqueda de la Felicidad vemos un hombre con un hijo pequeño luchando por poder tener un lugar dentro de una comunidad de negocios donde no se le permitía tener tales facilidades por su origen, y quizás hasta a veces juzgando un poco la portada del libro sin antes darse cuenta el potencial que había en él. Es una historia real. También vemos la historia como, por ejemplo, de Roberto Benigni. En el año 96 sacó una película hermosa llamada En Búsqueda de La Vida es Bella. ¿Se recuerda La Vida es Bella? La Vida es Bella, con el papá prometiéndole un tanque al niño porque estaban en medio de un campo de concentración tomado por los nazis. Pero ¿cómo podemos nosotros tener la inteligencia emocional suficiente como para poder ir por encima del problema y ser más que vencedores, como la misma Escritura nos dice? En pocas palabras, todos nosotros, como dice una canción que nosotros cantamos mucho acá en la iglesia, tenemos una historia que contar. Todos nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, quizás algunos hemos pasado por depresiones fuertes, quizás otros hemos tenido adicciones a lo que usted quiera tener adicciones, quizás anteriormente usted se comportaba de una manera que no era agradable. Pero lo que nosotros queremos decirle en esta hora es que solo por creer, diga conmigo, solo por creer, automáticamente, voy a decirlo, inmediatamente, diga la palabra inmediatamente, eso es inmediato. Cuando usted cree, algo se transforma en nuestro ADN. Por eso nosotros estamos hablando de la biología de la creencia. Cuando usted cree en Dios, algo que venía mal, algo que venía desordenado, algo que venía cargado de nuestros abuelos, tatarabuelos, y que nosotros podemos posiblemente traspasarlo a nuestras generaciones, puede cambiar inmediatamente. Yo quiero que vuelva a repetir la palabra inmediato. Inmediatamente. Es inmediato, con fe, con creer, pero creer de verdad. Estaba conversando antes de que empezáramos el episodio con una hermana aquí de la iglesia y comentábamos y decíamos, es que se trata de creer, pero creer verdaderamente. Conozco muchas personas, y tú también, mi amor, que estaban sumergidos en alcohol y no sabían de su vida. Y de la noche a la mañana decidieron creerle a Dios y su vida, su ADN, se produjo una mutación. ¿Cómo de la noche a la mañana tú puedes soltar algo que estás acostumbrado a hacer durante años? Nosotros en el San Francisco, en el Soler, teníamos una persona muy querida y cuando él decide creer en Dios, sucedió algo en su interior. Él tenía muchos años fumando y él como en 15 días, me recuerdo perfectamente, logró soltar esa adicción. Biológicamente eso cuesta, ¿sí o no? Cuesta, eso no es de la noche a la mañana, pero nosotros hoy nos estamos atreviendo, nos estamos metiendo en un lío, por decirlo así, porque nos estamos atreviendo a decirte a ti que tan solo por creer, tan solo por una oración simple de fe en Dios,
En tu ADN, en tu biología, va a venir un cambio que va a transformar tus generaciones. Que tú puedes ser diferente a tus padres, que tú puedes ser diferente a las generaciones pasadas, que en ti es posible que no se repitan las mismas cosas solamente por creer. Si nosotros pudiéramos cambiar nuestro físico, póngase, si soy gordita más delgada. Hagamos estas preguntas entonces, sí, claro. Sí, lo puedes leer, mi amor. ¿Podría estar vinculada la creencia con la biología? Por supuesto que sí. Claro que sí. Hemos definido de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando estamos hablando de hacer cosas nuevas, no nos estamos refiriendo solamente a una declaración de palabra. Estamos hablando de una transformación de nuestra vida en el espíritu, pero también nuestra vida en el cuerpo. Nuestra bios es transformada. Y es inmediato, ¿verdad? ¿Recuerdan eso que es? Inmediato. Inmediato. Pareciera que te hiciesen una diálisis espiritual. Te sacaran toda tu sangre y te incluyeran sangre nueva, sangre limpia, porque ahora estás en un nuevo lugar, en una nueva condición, y diga conmigo, con una nueva identidad. Dios te da una nueva identidad. Ahora miren, ¿qué pasaría si sus creencias espirituales en realidad causan un cambio en su sangre? Y si su fe cambia su ADN y por tanto entonces afecta su linaje. Fran, esto es contigo. Tu descendencia ahora será distinta a la descendencia que estuvo años atrás, décadas atrás. Porque Dios está escribiendo una nueva historia en ti. Y Dios está escribiendo una nueva historia para ti y para tu casa, Dulce. Porque a medida que nosotros decimos sí, inmediatamente pasas a tener una nueva identidad, una nueva vestimenta, una nueva historia, donde ya tus fracasos no son contados, sino las victorias que ahora Dios te ha de otorgar a tu mano. Y esa es la verdad que creemos cuando nosotros decidimos por fe acercarnos a Jesús. Y yo creo plenamente que así ocurre. Yo soy un testimonio vivo de que creer puede transformar el ADN de tu familia. Mi papá, el papá de mi papá, mi abuelo, ya él falleció, él era brujo. Él creía en las tres divinas potencias y él iba a la montaña del Sorte y practicaba todo tipo de cosas y hacía altares y todo lo demás, espiritismo de alto nivel. Y en la casa de mi abuelo era difícil, o sea, una condición tremenda, muchos problemas, miseria, enfermedad. Pero mi padre decidió tomar una decisión y fue creer de verdad. Y su ADN, inmediatamente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el ADN? Cambió. Cambió totalmente. Su ADN cambió y me bendijo a mí. Porque yo no tuve que cargar con las condiciones de enfermedad de su familia, sino que en nosotros comenzó un nuevo linaje, libres de enfermedad, libres de traumas, libres de ataduras, de depresión, libres de todo el tipo de cosas que, lamentándolo mucho, nosotros traemos en nuestro ADN por, vamos a decirlo así, por malas decisiones que muchas veces nuestros padres toman. Y nosotros somos el eslabón, ¿se acuerdan? Así como una cadena. ¿Somos qué? El eslabón. Nosotros vamos a unir a nuestra generación que viene con la generación pasada, pero yo le decía a mi esposo, nosotros vamos a hacer como un filtro de café. Nosotros vamos a filtrar lo que no está bien y a dejar pasar lo que está bien. Así es. ¿Entiende eso? Sí nos estamos comunicando. Usted va a ser como un filtro. Usted, desde ahora en adelante, usted va a ser como un filtro. Usted va a filtrar. Usted va a decir, ok, yo tomé malas decisiones, pero hasta aquí. Diga conmigo, hasta aquí llegó. Aquí. Mi generación no va a sufrir lo que yo sufrí. Mi generación no va a padecer lo que yo padecí. Mi generación no va a morir de cáncer. Amén. Hay una palabra que dice el salmista diciendo, joven fui, ahora adulto soy, mas no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ni su ADN que mendigue pan. Porque en nosotros debe estar la plena convicción de que si en un momento determinado de nuestras vidas vivimos una situación de escasez, nuestros hijos no la van a vivir, porque la decisión la toma ¿quién? Yo voy a tomar la decisión de que eso no ocurra en medio de ellos.
Si en mi familia había una marca en el ADN de nadie poder lograr graduarse, de nadie poder prepararse académicamente, porque pareciera que todos terminaban al 6º grado y huían, terminaban haciendo trabajos ocasionales y luego venía sobre ellos una gran frustración por no poder lograr conseguir plazas de empleo o poder emprender negocios a raíz de sus incapacidades intelectuales. Entonces alguien toma una decisión y dice: no sucederá con mi familia. Dígalo allí. No sucederá con mi familia. Con mi familia no va a suceder. Pero entonces, para que eso no suceda, la creencia tiene que estar ligada directamente con una acción. Me llama mucho la atención Víctor Frank. Víctor Frank es el padre de el suprasentido o la psicología conductual. Me llama mucho la atención que él experimentó un gran abuso en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial por ser judío. Pero él se daba cuenta que personas podían vivir aún siendo sometidos por grandes torturas porque tenían esperanza de salir, porque tenían esperanza de volver a encontrarse con sus familias, porque tenían esperanza de socorrerse a sí mismos, tratando de pensar más allá del campo de concentración. Y se dio cuenta de que todo ser humano tiene un vacío que únicamente puede ser llenado con Dios. Así es. Solo hay un vacío que no puede ser llenado con ninguna otra cosa que no sea el elemento de Dios. Si nosotros queremos transformar nuestras generaciones, nosotros necesitamos del que nos creó. Porque Él nos conoce y dice que milimétricamente colocó cada una de esas células imperceptibles por el ojo humano para componer nuestro cuerpo. Mira, y si Él compuso nuestro cuerpo, Él también tiene el poder de reparar aquello que nosotros mismos no pudimos hacer. Y estoy pensando aquí, ¿no? Que gracias a Eva, felicitaciones Eva. Gracias Eva. Te la comiste. Te la comiste. Gracias a las decisiones de Eva, la conducta, la manera de comportarse, ¿qué pasó con los hijos de ellos? ¿Dónde tuvieron que vivir los hijos de ellos? Vamos a hablar de una familia, ¿verdad? No queremos meternos con nadie, vamos a meternos con los que no están aquí. Vamos a hablar de Adán y Eva. ¿Qué pasó con el ADN de Adán y Eva? ¿Qué ocurrió en ellos? Ellos estaban en un jardín, en un huerto precioso, con todo. Vivían en una casa lujosa. ¿Qué más se podía pedir? Pero una mala decisión vino y dañó el futuro, vamos a decirlo, o diga conmigo, el legado de su generación. Sus hijos tuvieron que trabajar con el sudor de su frente. Sus hijas tenían que parir con dolor. Llevar en su ADN algo que Dios no había diseñado para la familia. Pero por una mala decisión, nosotros podemos cambiar el ADN. Usted sabe que el ADN puede mutar, ¿no? Y a raíz de que el ADN muta, pasan cosas que no son agradables. Vienen este tipo de enfermedades hereditarias y todo ese tipo de cosas. Pero también puede mutar para bien. Mutar para bendición. Diga, mi ADN va a mutar, pero para bien. Usted tiene que meterse esto aquí en lo profundo, en su mente y en su corazón. Usted va a cambiar el destino suyo y el de su familia, porque las cosas no tienen que ser como fueron en el pasado. Las cosas van a ser diferentes. Si usted no tuvo, tu hijo va a tener, porque con solo una decisión que hoy vas a tomar, solo una decisión, solo fe. Solo fe. Tú necesitas creer. Dile al que está al lado, tú necesitas creer. Necesitas creer. Necesitas creer. Necesitas creer. Es necesario que creas. Y hay algo muy interesante, mi amor. La fe no depende de las circunstancias ni el ambiente. Pueden haber dos hermanos viviendo en una familia disfuncional, de violencia, de alcohol, de drogas, de asesinatos. Uno maldice el día en que nació en esa familia. Mas el otro dice, es una oportunidad para yo hacer de esta familia una familia distinta. Porque los que van a nacer de mí no van a cumplir esos patrones conductuales ni esos patrones de esperanzas fallidas de los que me antecedieron. Phil Muensley dice una palabra que habla acerca del legado y el poder del legado en su libro. Dice, a veces todo lo que se necesita para que alguien crea es que alguien cree en él mismo. A veces nos saboteamos nosotros mismos la intención de cambio. A veces nosotros mismos decimos, no es posible que yo cambie. No es posible poder transformar mi entorno. Y hay alguien que cree. Mira, aun cuando usted no cree en sí mismo ni en las capacidades de lo que usted puede hacer, hay alguien que cree en usted. Hay alguien, dice, hay alguien que cree en mí. Hay alguien que cree en mí. Hay alguien que cree que puedo cambiar las circunstancias. Cuando yo salí embarazada de mi hijo,
había un temor enorme en mí. Y vamos, usted sabe que yo soy bien transparente. Mi mayor temor, yo se lo decía a mi esposo, era que mi hijo pudiera heredar la condición física que yo padecía. Yo decía, esto puede ser congénito y él puede heredarlo. Y era mi mayor temor. Y yo le preguntaba al médico, pero él podrá salir con la misma condición que yo. Y me acuerdo que los 9 meses nosotros pasamos haciendo una oración de fe y diciendo, no va a pasar a ti lo que a mí me pasó. No vas a heredar lo que yo heredé. En ti se va a quebrantar. Y así fue. Se quebrantó. Él no sacó ninguna de esas condiciones cuando estaba propenso a que pudiera salir. Porque yo creí, mi esposo creyó. La llave aquí se llama creer. Fe. ¿Cómo se llama la llave? Creer. ¿Cómo se llama? Creer. Es creer. Es creer que va a ocurrir algo y hay alguien que cree en ti y se llama Jesús. La biología y nuestro cuerpo cambia al momento de creer. Se ha determinado, se ha comprobado que las personas cuando creen, todo a su alrededor empieza a ser transformado. Morgan Freeman, en el documental La Historia de Dios, habló acerca de cómo las iglesias transforman continuamente la manera de pensar de sus creyentes a través del poder de la oración. Y él fue un poco más a profundidad. Llevó 2 mujeres y las metieron en un examen de tomografía para estudiar el cerebro y ver cómo el cerebro humano cambia a través de la oración. Y las mujeres comenzaron a orar mientras le estaban evaluando su cerebro. Y los lóbulos frontales del cerebro, los lóbulos frontales que activaban la esperanza dentro del ser, se empezaban a estimular. Cuando tú y yo creemos, y no solamente creer en cualquier cosa, cuando creemos en el Dios que es el único que puede llenar el vacío que hay en nosotros producto de irnos lejos de la verdad, esto se estimula y empiezas a segregar hormonas en tu cuerpo que producen salud, hormonas en tu cuerpo que producen libertad, hormonas en tu cuerpo que producen esperanza. Estos pensamientos catastróficos que venían sobre tu mente día tras día y impedían de que tuvieras un sueño bueno, que te entraban crisis de pánico durante las noches y ansiedad. Estas mujeres fueron estudiadas a modo científico y se determinó que en ellas pudo haber un descanso y una paz que sobrepasa todo entendimiento humano a medida que ellas se podían acercar directamente a orar. Y cómo el cerebro se activa en medio de la oración, porque recuerde bien, cuando el Señor nos demandó que le amáramos, no nos dijo que solamente le amáramos espiritualmente, le dijo que le amáramos con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. En otras palabras, Él no solamente quiere restaurar nuestra relación espiritual, también quiere restaurar nuestros cuerpos, quiere restaurar nuestras emociones, quiere restaurar nuestras esperanzas, quiere restaurar nuestros sueños y quiere restaurar nuestras familias. Y por eso estamos acá. Restaurar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Usted no sé si conoce, pero yo conozco bastantes personas que vienen de familias donde la mayoría son divorciados. Se casan y se divorcian. Y hay un riesgo propenso a que ¿Y usted cómo explica eso? Si eso biológicamente, ¿cómo usted explica que se divorcien todos en una misma? Está bien que haya divorcio, hay diferencia, pero todos. Que ni siquiera quede uno que no haya pasado por un divorcio o se haya casado 2 veces. Todos. Usted puede ver familias que padecen de enfermedades congénitas y casi todo, o son todas las tías con esa enfermedad, o son todos los tíos, o los hombres, pero hay alguien. A usted le ha pasado, a mi familia me pasó. Mis tíos hombres, 2 de ellos murieron. Mi abuelo, por parte de madre, mi tío murió de cáncer en la próstata, mi abuelo murió de cáncer en la próstata. Entonces es como algo que se está repitiendo, pero nosotros dijimos, no, esto se rompe. No esto se rompe, esto no va a suceder, porque yo voy a recibir el nuevo ADN, un ADN que viene del cielo. Fíjense que esto es tan importante y tan profundo a la vez, que cuando determinamos esto vamos a ser mucho más sabios al momento de tomar decisiones, porque empezaremos a pensar que lo que yo haga hoy va a afectar no solamente mi presente, sino el futuro y las generaciones que han de suceder. Entonces yo puedo creer, mi amor, que en 100 años quizás a muchos de nosotros no nos recordarán. Yo me pongo a ver algunas veces fotos de mi abuelo que no logré conocer por parte de mi mamá y digo, oye, me hubiese gustado conversar con él, pero no lo logré hacer.
pero hay una carga genética de parte de él que me conecta a él. Pero aunque hay cosas buenas, porque no digo que todo ha sido malo de lo que heredamos de nuestras familias, no salga de este lugar diciendo toda nuestra familia es mala, porque no es la intención. Hay cosas que nosotros tenemos que ponernos a pensar sobre la mesa y decir, mi familia no va a pasar por eso que ellos pasaron. Mi familia no va a estar en el desamparo. Mi familia no va a estar en una condición de miseria. Mi familia no va a estar en una condición de desamparo y de invalidez. Hoy es el momento de yo tomar buenas decisiones para mí, para mi casa. Mirar el rostro de mi esposo y decir, mi amor, la mejor decisión que tomamos partió cuando tú y yo nos unimos y hicimos una familia nueva. Porque cuando comenzamos familias nuevas... Con todos nuestros errores y la vena congelada, pero... Sí. Pero buena decisión. Pero fueron buenas decisiones. ¿Y sabe qué? Cada día que Dios, en los días de su creación, creaba algo por medio de su palabra, culminaba el día en el relato de Moisés diciendo, y vio Dios que era bueno. Cuando Dios te mira a ti y mira que tú y yo nos acercamos a Él diciendo, yo creo, entonces el Señor dice, yo en ti voy a hacer una nueva creación, y esa creación que yo hago va a ser buena. Esa familia que hago va a ser buena. Yo quiero leerle un pedacito que me gustó mucho. Y dice así, todo lo que hacemos se ve afectado tanto retroactivamente como proactivamente en nuestro linaje. Esto no nos da excusa para nuestro comportamiento, pero sí ofrece algunas explicaciones. Todo lo que nosotros hagamos, si nosotros decidimos divorciarnos, eso va a afectar nuestras generaciones. No crea que va a afectar a la generación en el aspecto, se va a traumar psicológicamente, emocionalmente, que eso lo lleva cualquier hijo que recibe o viene de una familia disfuncional, sino que en su familia, cuando él quiera formar o ella quiera formar su familia, va a repetir lo mismo. ¿Por qué? Vamos a ver si aprendimos hoy. Porque eso está ¿en dónde? ¿En dónde está? ¿En dónde se lo puso usted? En el ADN. Usted vino y dijo, bueno, vamos a meterle un poquito más como faltaba. Voy a meterle un poquito más. Qué fuerte, ¿verdad? Qué feo. Diría yo, qué feo, Dios mío, con esta situación. Pero hoy estamos a tiempo. La Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan todas las mañanas. Yo me paro y se renovó. Hoy estoy a tiempo de sacar y cambiar y hacer una transfusión de sangre y cambiar esto. Ojo, no estamos hablando aquí de forma literal, ¿no? Porque la Biblia dice que el que le es ocasión de pecar, su ojo que se lo saque. No es que usted se va a agarrar el ojo y se lo va a sacar, ¿no? No es que usted va a ir para la clínica ahorita y va a sacarme toda la sangre. No. Estamos hablando de algo que no se puede ver, algo que es espiritual, pero que usted y yo y la ciencia reconoce que está en nosotros, porque no estamos hablando de algo que simplemente lo está diciendo la Escritura, estamos hablando de algo que la ciencia, la biología sabe perfectamente que heredamos todo eso. Y usted como familia de gloria, ¿cuántas familias de gloria hay aquí? ¿Se acuerda que dijimos que no se trata de ser una familia perfecta, sino de que le estamos luchando para ser una mejor familia? Usted tiene que decir, no va a seguir, yo voy a hacer el filtro. Yo voy a hacer el filtro y por eso tiene que caminar ahora con mucho cuidado, como si estuviera caminando en un piso de cristal. Las decisiones que usted tome van a afectar. Diga, la decisión que tome hoy. La decisión que tome hoy va a afectar. Va a afectar a mi generación. A mi generación. Su destino está codificado en su ADN. Esto es tremendo. Yo no sé si usted lo entiende, pero lo que yo soy y lo que yo pueda hacer, lo que mi esposo es y lo que él puede hacer, lo que mi hijo va a hacer, está en su ADN. ¿Aló? ¿Están aquí conmigo? Entonces por eso nosotros estamos a tiempo de cambiarle el destino a nuestra casa, de cambiárselo. No pierda la fe, no pierda la fe de creer que no va a cambiar. Sí va a cambiar, porque usted es el eslabón para que eso pase. ¿Dónde están los eslabones? ¿Dónde están los eslabones? Es el mejor momento para que esto pase. Escucha con atención. Mucha gente dice, por tu apellido te juzgan, por tu apellido te cierran puertas, por tu apellido o por lo que hizo tu familia te dicen, tú también lo vas a hacer. Monito ve, monito hace. Y a veces nos juzgan por algo que todavía no han visto en nosotros. Así es. Y a veces nos ponen como los últimos de la fila, porque dicen, este tiene un padre que es peleonero, tiene una madre que es peleonera, por lo tanto no te juntes con esta persona. Y vemos esas etiquetas que están como si nosotros tuviéramos precio.
Pero escucha con atención, ya el precio fue pagado por ti y por mí. Yo me apropio de la palabra que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Así es. Y que todo quedó atrás cuando entiendo que por un acto de fe, por un acto de esperanza, por un acto de futuro y presente, yo quiero que las cosas empiecen a ser transformadas en mi hogar. Yo me acuerdo que una familiar de nosotros muy amada, muy querida, se vivió una situación bastante fuerte porque ella nace obviamente de su mamá, pero de una relación fuera del matrimonio. Y la que era pareja de ese matrimonio, nunca se me olvida, dijo sobre una bebé recién nacida: ella va a ser igual que su mamá, ella va a hacer lo mismo. Y cuando ella cumpla 15 años, ella va a sufrir por la clase de madre que tiene. Eso lo dijo, y a mí no se me olvida eso. Fue una declaración contundente. Y obviamente nosotros, entendidos de que hay un poder en la fe, nosotros dimos pues no. Ella no va a hacer nada de eso, ni va a cometer los mismos errores de su mamá. Creímos como familia, y hoy en día está a punto de graduarse. Es una excelente muchacha que trabaja, creció, sana, con buen ejemplo. Nada de lo que se había decretado sobre ella. Entonces usted no permita, mire, diga con nosotros: hoy yo me convierto en la voz del futuro. De mi linaje. De mi linaje. De mi linaje. Dígale: yo hoy soy la voz del futuro. Del futuro. Tu voz. Tú el eslabón. Tú. Yo soy pieza importante para mi familia. Yo soy pieza. Ay, pero es que no tengo la ayuda de mi esposo, de mi esposa, no tengo esposo, estoy sola. Tú nada más tú. Yo, ponte la mano en la cabeza. Yo puedo hacerlo. Y bien los que tienen la ayuda. Pero no pierdas la esperanza que mi hijo no va a cambiar. No, es que ahora es que va a cambiar porque tú vas a tomar una buena decisión. Y en su código va a llegar inmediatamente el mensaje. Inmediatamente su actitud va a empezar a cambiar. Pero tienes que entender esto. Nuestra vida está compuesta por el 80% de lo que vemos y el 20% de lo que escuchamos. Entonces, ¿qué importa más? Acciones. Queremos ver a Jesús. Y Jesús está en este lugar. Jesús tiene que ser visto en ti y en mí. La única manera de transformar nuestras historias de la puerta de la sala cuando se cierra y las luces se apagan es que tú y yo tomemos una decisión y marquemos totalmente un antes y un después en nuestras condiciones y podamos decir: ahora lo que dijeron de mí no va a ser así, porque hoy voy a tomar un nuevo rumbo, porque cuando creo, todo en mi alrededor empieza a ser transformado. Hay una gran diferencia y como venezolanos lo hago de modo autocrítico. Nosotros creemos que el destino dictamina lo que somos. En otras palabras, si llueve no voy, si no llueve voy. Pareciera que la naturaleza y el destino tuvieran más poder de lo que Dios dice de ti y de mí. Y pareciera que todo lo presagiamos. Si llueve es porque Dios no quiere que yo salga. O esto va a cambiar y si cambia yo hago esto. Pero hoy vamos a tener que dejar eso a un lado. Haga como si tenga una mesa allí delante de usted y dice: hoy yo quiero dejar el destino a un lado. Porque el destino no gobierna mi vida. Mi vida la gobierna las decisiones que yo tomo sabias en Dios. Cada acción es importante. Cada acción es importante, no el destino. Porque si estoy pensando en el destino, pareciera que Dios todos los días lanza una moneda y ve de qué manera yo amanezco o no. Cuando es dependiendo de una decisión que mi futuro ha de cambiar. Pero la decisión tiene que partir ¿de quién? De la lluvia. Tiene que partir de la condición política. Tiene que partir de que haya o no haya alimento. ¿De dónde parte la decisión? La decisión nace de acá. Si fuera por el destino, yo no hubiese sido mamá. Si fuera por el destino, yo hubiese abandonado a mi esposa en la primera semana de matrimonio. Si fuera por el destino, muchos de nosotros no estuviéramos en este lugar. Hubiésemos decidido ir a otro lugar mejor. Pero hoy decidimos creer que Dios es capaz de poder cambiar nuestra sangre espiritual y hacer de que nuestras familias empiecen a tener una esperanza de gloria dentro de casa. Porque dentro de casa es donde se libran las batallas. Diga conmigo: dentro de casa se libran las batallas. Diga conmigo: dentro de casa se proclama la victoria. Y diga conmigo: dentro de casa se cambia la suerte de los que hay en mi hogar. Y por eso hoy estamos aquí, porque la decisión es cambiar la suerte de los que hay en mi hogar.
Y por favor, si tienes a alguien al lado, tómale su mano. Y dile: Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora. Yo decido ser el eslabón. Que va a cambiar. El destino de mi generación. Yo decido creer. Yo decido creer en ti. Yo decido creer en ti. Y entender que desde ahora en adelante todo lo que ellos alcancen va a ser de bendición. Diga con nosotros: nosotros renunciamos a toda enfermedad, a toda amargura, a toda tristeza, a todo abandono, a todo divorcio. Ahora en el nombre de Jesús, mi casa y yo, dígalo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi generación y yo serviremos al Señor. Mis hijos van a alcanzar y van a recibir los milagros de Dios. No importa lo que la ciencia médica diga, Dios tiene la última palabra. No importa que te digan que no va a cambiar, va a cambiar. Va a haber milagro, va a haber transformación, va a haber algo de parte de Dios para tu generación. No importa si fallaste una y otra vez, Dios te levanta las veces que tú caigas, y las veces que tu generación caiga, Dios la va a levantar. Así que tienes que creer, tienes que salir de aquí creyendo, tienes que salir de aquí creyendo y decir: mis hijos son tuyos. Levanta tus hijos allí, levanta tu mano y di: yo levanto mis hijos. Mis hijos son tuyos. Mis hijos llevan tu ADN. Mis hijos llevan contenido el ADN de Dios. Son especiales, son un tesoro y van a alcanzar las cosas que yo no alcancé, y van a lograr las cosas que yo no logré, porque en ellos va a venir el ADN de Dios. Te damos gracias, Señor. Hay una palabra